Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con el autor del libro La filosofía y la política en el pluralismo. Bienvenido, profesor Delfín Ignacio Gross. Para empezar un poco y adentrarnos en el libro, ¿por qué el título? La filosofía y la política en el pluralismo. El libro corresponde a una fase final de la obra intelectual de este filósofo norteamericano, y estos dos temas son temas que se hicieron relevantes, que se destacaron bastante en la fase final de su obra. Yo lo que hago allí es tomarlos, analizarlos en un debate con una cantidad de autores, tanto latinoamericanos como europeos y norteamericanos, con relación a estos dos tópicos. ¿Qué es la filosofía? Según la entiende Rawls, en sociedades que son diversas, multiculturales, pluriétnicas, plurireligiosas, pluriétnicas, y que sería también la posibilidad de una comunidad política entre gente que no comparte la misma visión del mundo. De ahí por qué el título de la obra. Usted ahora mencionaba un personaje muy importante de este libro. ¿Nos podría explicar quién es John Rawls? John Rawls es un filósofo norteamericano que comienza a producir su obra hacia 1951, llega a un reconocimiento mundial en 1971, tiene un debate muy interesante y genera toda una serie de discusiones en la filosofía política mundial a partir de esa época hasta que muere más o menos en el año 2004. Digamos en la segunda mitad del siglo XX, especialmente en el último cuarto de siglo, se convierte en la figura central de muchos debates entre marxistas, multiculturalistas, feministas, liberales, neoliberales, comunitaristas, una serie de perspectivas que lo toman a él como epicentro de una profunda y muy fecunda discusión filosófica. Es básicamente un profesor de la Universidad de Harvard. Su teoría de la justicia, cuando fue lanzada mundialmente, más o menos pues alcanza a generar un debate mucho más allá del contexto norteamericano y de esa manera, repito, dinamiza la filosofía política que estaba casi muerta o estaba muy quieta durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX. Yo resumiría diciendo que es quizás el más importante filósofo norteamericano de la última parte del siglo pasado y uno de los más importantes pensadores políticos, junto con Jürgen Habermas, el pensador alemán de este momento de la filosofía. Profesor, ¿cuáles son los capítulos que componen el libro? Hay 3 capítulos, más o menos corresponden al tema del título. El primer capítulo se pregunta sobre la metafilosofía rawlsiana. ¿Qué es la metafilosofía? Es una teoría sobre cómo hacer filosofía, es decir, un punto de vista filosófico acerca de cómo se podría hacer filosofía, especialmente en el caso de él, cómo habría que hacer filosofía en lo que él llama contextos post-metafísicos, es decir, contextos en los cuales ya no es posible filosofar al modo como lo hacían, por ejemplo, Platón o Marx o Hegel o Kant o Descartes o Foucault. Habría una condición ahora que impide a la filosofía hacerse sobre supuestos que ya no son, y por lo tanto hay que establecer cómo se puede filosofar en estos contextos. Ese es básicamente el tema de la primera parte o el capítulo primero. El segundo capítulo es un poco más exegético, allí sí un poco se mete con la obra de Rawls más sustantiva, o sea, su teoría de la justicia, y trata de demostrar que es una teoría política y moral postconvencional, es decir, que no está anclada a doctrinas, religiones, valoraciones de vida buena, como la llama él. Y el capítulo final se ocupa del tema de la política. 2 preguntas básicas. Primero, ¿qué entiende Rawls por política? Sobre todo porque hay una serie de críticas
de diferentes autores con los cuales ahí yo dialogo para ver qué tan viables y qué tan certeras son las críticas, digamos que reconstruyo el pensamiento de Rawls al tenor de estas críticas, especialmente de algunos pensadores franceses, mexicanos y algún norteamericano, acerca de qué tanto Rawls entiende el carácter conflictivo de la política. Y la segunda pregunta es cómo habría que hacer o cómo habría que establecer una convivencia política entre culturas, religiones, individuos, grupos que no comparten la misma religión, repito, la misma cultura, la misma cosmovisión, los mismos valores étnicos, etc. Ese es básicamente el tema tercero y eso cierra la revisión completa del pensamiento del último Rawls. Profesor, el estudio filosófico de las sociedades contemporáneas es más difícil que el que se hacía con las sociedades antiguas tradicionales. ¿Por qué? En las sociedades tradicionales premodernas casi siempre existe, por ejemplo en Occidente, una doctrina religiosa, en el caso concreto de Occidente, el cristianismo, que opera como referente común para establecer, por ejemplo, qué es lo justo, qué es lo bueno, en todas cosas los términos que allá no se pueden separar, pero que la modernidad sí va a separar. Y todas las dudas se pueden establecer de alguna forma remitiéndose a la verdad revelada cristiana. Las sociedades modernas no son como las cristianas, ni como las islámicas, ni como las sociedades tribales, que comparten una misma conciencia colectiva. Es decir, que lo que piensa la comunidad y lo que piensa cada individuo es lo mismo. En las sociedades modernas, el disenso, la libertad de creencia, las diferentes opiniones, hacen que no se pueda descansar las afirmaciones filosóficas, el entendimiento del mundo, las prescripciones morales, jurídicas y políticas, sino en una sola cosa que se considera que todo el mundo posee, que es la razón. Hay, por decirlo así, un endiosamiento de la razón en todo el pensamiento moderno. Las sociedades actuales no son ni tradicionales, y en cierta medida tampoco son del todo modernas en cuanto que esa fe última en la razón ya no es tan válida. Y a esto es un poco lo que llamaría Rawls una condición postmetafísica. De alguna forma las filosofías modernas también han fracasado porque han pretendido encontrar una cosa más allá de la creencia religiosa y que a la vez permitía suplantarla, y que esa cosa, llamada la razón, que era una facultad universal de todos los seres humanos, permitiría hacer, por ejemplo, una moralidad que todo el mundo entendiera y aceptara. Ese fracaso de la filosofía moderna lo registra Rawls, como en parte también lo registra Habermas, no porque sean postmodernos, sino porque son modernos de otra manera. Ellos entienden que no se puede seguir sustentando ese optimismo en ciertos universales, en cierta razón ahistórica, etcétera, por fuera de toda cultura, y proponen filosofar con unas condiciones un poco más modestas y más en sintonía con lo que ha sido el desarrollo de la cultura occidental. En el caso concreto de Rawls, él propone tomar como basamento último de sus grandes propuestas ético-políticas ciertos valores compartidos por la cultura política, pero unos mínimos valores compartidos en una sociedad en la que la gente ya no comparte casi nada. De alguna forma, lo que está diciendo Rawls es las sociedades contemporáneas, complejas, democráticas, no tienen ya una misma concepción religiosa, una misma cultura, y tampoco tienen ya la posibilidad de asentarse en esa racionalidad cartesiana pretendidamente universal, y por lo tanto le toca al filósofo buscar ciertos elementos comunes en medio de ese gran desacuerdo.